Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a una nueva sesión del curso de Química Orgánica 1. Bien, a ver, observamos en la pantalla una relación de grupos funcionales denominados oxigenados. Lo que significa que si existen oxigenados, también existirán grupos funcionales con otros heteroátomos, o sea, con átomos diferentes al carbono. Sí, también existen grupos funcionales nitrogenados. También existen grupos funcionales azufrados, fosforados, dentro de los más comunes, de la química orgánica. Sin embargo, de todos ellos son los oxigenados los que más predominan dentro de las funciones orgánicas. Y dentro de los oxigenados están el alcohol, el éter, el aldehído, el acetón, el ácido carboxílico y el éster, que ustedes están viendo acá. Pero hay otros más, estos no son los únicos, faltan muchísimos más todavía. Así que poco a poco vamos a ir viendo algunos. Los más importantes, claro. No vamos a ver, por ejemplo, acá grupos funcionales azufrados o fosforados, ¿no? No, eso no los vamos a ver. Lo vamos a dejar para el siguiente semestre, en el cual vamos a ver algunos azufrados, y conforme vayamos avanzando en la química orgánica, porque son 3, vamos a ir conociendo otras funciones también, ¿ya? Pero por ahora, conozcamos a los básicos, a los más importantes, y sobre todo su nomenclatura, ¿no? A ver, vamos a empezar con los alcoholes. Los alcoholes son moléculas muy conocidas, ¿ah? Forman un grupo funcional muy importante en el estudio de la química orgánica y se caracterizan por este hidroxilo, este OH, se llama hidroxilo. Algunos también lo llaman oxidrilo. Entonces usted puede llamarlo hidroxilo, oxidrilo, no es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, cuando el OH está unido a cualquier cadena carbonada, la molécula se llama alcohol. Es decir, el grupo funcional es un alcohol. Ahora vamos con el nombre, porque acá dice, por ejemplo, que las moléculas que sean alcoholes terminarán siempre en ol. O sea, ese va a ser el sufijo, ¿no? De tal manera que metano se transforma en metanol y el etano en etanol, el propano en propanol. Algunos alcoholes también se nombran, cuando son pequeños, claro, con el prefijo alcohol y el sufijo ílico. Entonces, por ejemplo, tendremos acá alcohol metílico, alcohol etílico y alcohol propílico y así sucesivamente, ¿no? Ese tipo de nomenclatura se aplica para los alcoholes pequeños. Ahora, la más común es la nomenclatura yupa, que vamos a ver ahora acá. Y como ya les adelanté, caracteriza o identifica los alcoholes con el sufijo ol. Siempre vas a nombrar al alcohol como un hidrocarburo, y simplemente le añades el sufijo ol. Nada más, ¿ya? Nada más. O simplemente le añades una L, ¿no? Porque, por ejemplo, el butano se transforma en butanol, el propano en propanol, el ciclohexano en ciclohexanol. ¿Sí? Acá, por ejemplo, esta molécula se llama 2-butanol. ¿Y por qué se llama así? Porque, bueno, sigan las reglas nada más. Y las reglas me indican que el grupo hidroxilo se encuentra en la posición 2 de la cadena de 4 carbonos. Por eso se llama 2-butanol. O en esta otra, donde hay un error y hay que corregir, a ver, ¿quién me dice dónde está el error? En el nombre de esta molécula que estoy ahora enumerando. A ver, ¿alguien identifica el error? Es 3 en realidad, pues, ¿no? Sería 3. Usted le ha puesto 2, octanol. Claro, ahí está el error, ¿no? Entonces hay que corregir, ¿ya? Hay que corregir. Acá no es 2. ¿Ya? Acá no es 2. Es 3. Acá ponemos 3. Profesor, como que cambió su audio, por eso que se alejó un poco. 3 octanol. ¿Me están escuchando? Un poco se le escucha lejos, pero... Lejos. Su audio, doctor. Muy bajo está su audio, profesor. Sí, muy bajo, profesor. ¿Y hace rato estaba bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Ah, mira, qué raro, porque ahora estoy usando los audífonos. Hace rato estuve hablando sin audífonos. O sea que sin audífonos se me escucha mejor, entonces.
hay alguien que tiene el micro encendido y ese ruido de Joner Vidal resulta muy molestoso, ¿no? Entonces, es posible que eso sea también. A ver, dígame si me están escuchando bien. Si no, Sí, no se lo para... escucha bien Sí, se ahora lo sí. escucha Ahora sí, mejor, mejor. profesor. Ah, ya, ok, Ahora ok. está mejor, Bueno, profesor. no he hecho nada. Simplemente Joner ha apagado ha apagado su micro y no he hecho nada en realidad, ¿no? No he cambiado nada. Sigo con los audífonos. Pero, bueno, no sé. A usted me avisa ya, me avisa. A ver, entonces les decía que esta molécula es el 3-octanol, ¿cierto? Es el 3-octanol. Se ve claramente que el grupo hidroxilo está en la posición 3. Entonces, aquí en los alcoholes, ojo, hay que tener cuidado porque siempre debemos indicar la posición del hidroxilo. Y el hidroxilo tiene la prioridad en la cadena. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en el último ejercicio, en la última estructura, observen que empiezo a contar desde la derecha. ¿Y por qué empiezo a contar desde la derecha? Si hay un sustituyente acá que podría tener una numeración baja, ¿no? Ojo, de lo que se trata es de que es el hidroxilo el que tiene que tener la numeración más baja, porque es el grupo funcional. Entonces me conviene que sea 3 el hidroxilo a que sea 4, ¿no? Si yo empiezo a contar desde el otro lado sería 4, ¿ya? Entonces siempre hay que darle la numeración más baja en una cadena abierta. Y en cambio, en el anillo, como pueden ver en la otra estructura, allí sí yo le pongo el número que me conviene. ¿Y qué número me conviene ponerle? 1, pues. Claro, me conviene ponerle 1. Por eso que al metil se le pone 2 acá. Entonces, es el 2-metilciclohexanol. Acá también me conviene ponerle posición 1 y al doble enlace en posición 2. Por eso se llama 2-ciclohexen 1-ol, ¿cierto? Estoy indicando la posición del hidroxilo, que no siempre se indica como 1-ol. Podría haber sido simplemente xenol, nada más, ¿ya? Cuando hay más de un hidroxilo, decimos diol. Por ejemplo, acá es 2,4 hexano diol. A ver, vamos a ver si se está entendiendo, ¿ya? Con un ejercicio. Un anillo. Un anillo. Ya. Entonces, a ver, acá hay un alcohol. ¿Cómo se llama este alcohol? La cadena principal. Dígame cómo se llama la cadena principal de ese alcohol. Hexanol. Ciclo. Hexanol, Acuérdate. Ciclohexanol. Ciclohexanol, ¿sí? Ahora, ¿en qué posición está el isopropilo? Dos. Karen Matamoros, apaga tu micro, por favor. Ya, muy bien. Ya. Posición 2. Muy bien, el isopropilo está en la posición 2, correcto. Entonces, ¿por qué? Porque si se dan cuenta es el hidroxilo que está en 1. Entonces, me conviene que el hidroxilo esté en 1 porque es el grupo funcional. Entonces, claro, está en 2. Y el metil está en 4. Entonces, la molécula se llama 2-isopropil, 4-metil, ciclohexanol. Sorry, si se le añade el tema de un doble enlace. Ya, ciclohexenol, si es que hubiese un doble enlace, o hexadienol, si es que hubiese 2. Pero ¿se mantiene igual la cuenta por el hidroxilo o por el doble enlace? Ah, no, el hidroxilo siempre va a ser 1. Mire este ejemplo de acá. Mire el ejemplo de acá. Acá al 1 le pongo al hidroxilo, el doble enlace le pongo 2. ¿Ya? Al doble enlace le pongo 2. Ojo, es el grupo funcional, el hidroxilo, el que tiene la mayor prioridad. Ojo con eso. Muy bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Nadie? Profesor, yo tenía una pregunta, obviamente es de la clase, de la clase un poco anterior, pero no sé si es Diga pertinente. nomás, diga nomás. Sí, iba relacionado al tema del benceno, en el Ya, tema donde iba acompañado, por ejemplo, del nitro, y era, por ejemplo, en ese caso, anilina, ¿verdad? ya. Nitro. Entonces, mi duda era, cuando habían dos nitros, o sea, podríamos llamarlo dinitro, el benceno, pero mi consulta era, en ese caso, yo podría poner un nitro y a llamarlo anilina, en ese caso, no se le puede llamar ya
no, el común, ¿no? Que se le llama anilina. No sé si dejé entender clara la pregunta, creo que me enredé un poco. Más o menos, más o menos. Pero a ver, mira, a ver. O sea, es un benceno que tiene Anilina es así. Esto es anilina. Tiene que tener el benceno y tiene que tener este grupo, NH2, ¿no? NH2. Y ahí si hubiera Esto es otro anilina. NH2. Ah, ya, otro, pero tú me estás hablando de nitro. Entonces esto no es nitro, es amino. Sí, ¿Ya? me confundí con el Ya, NO, amino. sí. Claro, por ejemplo, así. Entonces ahí ya no lo puedo nombrar. Tú dirías, esto se llama anilina. Entonces, como esto es amino, la molécula se llama 2-amino-anilina. No, no lo puedes nombrar así. ¿Ya? Se llamaría Eso, diamino-benceno. listo. Sí, esa. ¿Ya? Ya, pero está muy bien, buena pregunta, está muy bien eso. Está muy bien. Todas las dudas que ustedes tengan tienen que hacérmelas saber. Muy bien, seguimos entonces. Entonces ya conocimos a los alcoholes, ahora vamos, bueno, acá hay ejercicios, miren, para que ustedes practiquen, pero son ejercicios simples, ¿ya? Fáciles, pero háganlos, ¿ya? Yo también ya les he dejado una tarea, luego al final les comento la tarea, me hacen acordar, si es que me olvido, de las indicaciones que tengo que dar para la tarea, ¿ya? O sea, indicaciones importantes para la tarea. Al final les doy el alcance. Y en esa tarea, si ustedes han visto, hay nomenclatura también, ¿ya? Y nomenclatura de alcoholes, ¿ah? Por eso es importante que usted me pregunte si tiene dudas con respecto a cómo nombrar un alcohol, ¿no? Muy bien, pero vamos a continuar. Ya, este es otro grupo funcional y se llama éteres. Bueno, éteres es en plural, ¿no? Así como decir alcoholes. Pero el grupo funcional en sí se llama éter, en singular, éter. El éter se conocen, mira, los éteres se conocen desde hace muchísimos años, ¿no? Se caracterizan por su poder anestésico. Y el éter más famoso es el éter dietílico, justamente que tiene actividad anestésica. Se parece mucho a un alcohol porque también tiene un átomo de oxígeno, pero mientras que en el alcohol el oxígeno está enlazado a un átomo de hidrógeno, acá están unidos a dos cadenas, a dos radicales, a dos sustituyentes. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver cómo nombrar a un éter, porque hay dos formas también acá. Para los éteres pequeños, la nomenclatura común, y para ya los más grandes, la nomenclatura Yupac, ¿no? A ver, el común sería así, miren, ¿ve? Si yo tengo un éter, por ejemplo, acá, así, pequeñitos. Acá hay un pequeñito, ¿ven? ¿Por qué digo pequeñito? Porque acá tiene un etil y acá tiene un metil. Entonces, el nombre para este éter sería etil. Luego, metil, miren, nombra los dos sustituyentes, ¿ah? Y después digo éter. Así nada más. Nombra los dos sustituyentes alfabéticamente y termina en éter. ¿Entendido? Entonces, el éter dietílico sería así. Se llama éter dietílico o también se puede llamar dietil, siguiendo la nomenclatura común, se llamaría dietil éter. Dietil éter. ¿Ya? Dietil éter, también se puede llamar éter dietílico, ¿de acuerdo? Dentro de los nombres comunes. Ahora, en la nomenclatura Yupac, en cambio, a los éteres se nombra de una manera diferente. Al éter se le nombra como sustituyente. Entonces, miren, lo que hago es lo siguiente. Observen que acá el éter, el oxígeno, está entre dos cadenas. ¿Cuál es la cadena más larga? La de la derecha. Entonces, esta va a ser la cadena principal. Por lo tanto, la otra cadena va a ser un sustituyente. Lo mismo acá, mírenme. Si yo comparo las dos cadenas, la cadena de la izquierda es más grande. Por lo tanto, la cadena de la derecha será el sustituyente. Lo mismo acá. Tengo la cadena cerrada, que es más grande que la cadena abierta. Por lo tanto, esta es la cadena principal y este es el sustituyente. Pero ese sustituyente, como está unido al oxígeno, tiene que tener el sufijo oxi. Ya no va a tener el sufijo il, sino oxi. Por ejemplo, este sustituyente que tiene dos carbonos ya no va a ser etil. Ahora va a ser etoxi. ¿Por qué etoxi? Porque contiene un oxígeno al costado. El sustituyente entonces vendría a ser todo esto es el sustituyente. Y la cadena principal vendría a ser esta cadena. Entonces, como pueden ver ustedes, en la posición 2 está el etoxi. Entonces se llama etoxipentano. Lo mismo acá, todo esto es el sustituyente. ¿Cómo se llama ese sustituyente? Si tiene 3 carbonos, se llama propoxi. Y si el sustituyente tiene un carbono, se llama metoxi. Acá, por ejemplo, hay 2. Entonces, 1,2 dimetoxi ciclopentano.
Y acá, como está el terbutil unido al oxígeno, se llama terbutoxi. Entonces, siempre le vamos a añadir el sufijo oxi para representar a estos alcóxidos, ¿no? Así se les llama a estos sustituyentes que están dentro del grupo funcional de un éter. A ver, vamos a nombrar esta molécula. A ver, ¿cuántos carbonos tiene la cadena principal? ¿Y por dónde empiezo a enumerar? Y 9 por la izquierda, ¿no? 9 carbonos y sería por la derecha, profe. A ver, ahí viene el detalle. Izquierda. ¿Por la derecha o por la izquierda? Por el doble enlace. Ah, Correcto, claro, correcto. claro, Por sí, la sí. izquierda, por el doble enlace. ¿Ya? Entonces, acá hay 9 carbonos. Obviamente hay 2 sustituyentes. En la posición 2 está el metoxi y en la posición 8 está el etoxi. Entonces, alfabéticamente, primero va etoxi y después va metoxi. Entonces, siempre alfabéticamente, ¿no? Y luego, ¿cómo se llama la cadena principal? A ver, ¿quién me da el nombre? Empieza en 4. ¿4 qué? 4 noneno. No nano, profe. Noneno. Acuérdense que es un alqueno. No se Noneno. confundan, ¿ah? No se confundan. Es un No, noneno. podría ser non 4N, ¿verdad, profesor? O non 4-eno. Correcto. Correcto. Muy bien. No. A algunos todavía les falta un poquito de práctica. Y ya estamos avanzando regular. La próxima semana terminamos la nomenclatura orgánica. ¿Ya? La próxima semana la terminamos. Entonces, ya a estas alturas ya tienen que tener cierto dominio de la nomenclatura orgánica. Muy bien. Vamos a continuar. Acá hay ejercicios para que ustedes nombren a estos éteres, ¿correcto? Y ahora vamos a conocer a los aldehídos. En el caso de los aldehídos, es un grupo funcional ya diferente a los anteriores, porque fíjense que tiene acá este grupo, el grupo CO, que se le denomina carbonilo. Esto es un carbonilo. ¿Ya? Entonces, cuando el grupo carbonilo está unido a un átomo de hidrógeno, como el que ven abajo, se le llama aldehído. Esta molécula también tiene su forma condensada de representar. Su forma de condensación es así, es CHO. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes vean el CHO, ya saben que se refiere a un aldehído, a esta estructura que está acá desarrollada. ¿Ya? El sufijo para nombrar a un aldehído es al. Entonces tenemos metanal, etanal, propanal, butanal, pentanal y hexanal. Eso, pues, así lo vamos a llamar, debido a que el sufijo al tiene que predominar en los aldehídos, ¿no? Ahora veamos algunos ejemplos, ¿no? Acá está. Observen que la primera molécula tiene 4 carbonos, por lo tanto es un butanal. La segunda tiene 5, también tiene 4, ¿no? También tiene 4, pero hay un sustituyente en 3, entonces 3-metilbutanal. Y podría ser que en una molécula, ojo, un detalle, el aldehído siempre va a estar en un extremo de la cadena. Miren, el aldehído siempre va a estar en un extremo, nunca está en el centro de la cadena. ¿Pueden haber 2 aldehídos en una sola cadena? Sí. Miren, acá hay uno y en el otro extremo tiene que estar el otro. Por lo tanto, en la cadena principal nunca va a haber 3 aldehídos, imposible. En la cadena principal solo pueden haber 2 aldehídos, ¿no? El de la derecha y el de la izquierda. Entonces, cuando hay 2, se dice dial. Entonces, acá, ¿cuántos carbonos tiene esta cadena? 9 carbonos. 9 carbonos. ¿Ya? Entonces, se dice nonano, porque tiene 9 carbonos. Si fuese un alqueno, diríamos noneno, ¿ya? Pero es nonano dial. ¿Por qué ya no se ponen los números? ¿Quién me dice? A ver. Se sobreentiende, ¿no? Porque está sobreentendido que están en los extremos. Entonces, si es nonano, es obvio que el aldehído está en el carbono 1 y en el carbono 9. De tal manera que si yo digo hectano dial, se asume de que los aldehídos están en el 1 y en el 7, ¿no? En un hectano dial. ¿Correcto?
Cuando el aldehído no es parte de la cadena principal, miren, acá la cadena principal es el ciclohexano. Entonces, al aldehído no lo estoy enumerando, ¿ah? Como si lo enumeré acá, miren, ve, acá sí lo enumero, acá también lo enumero, y acá también. Pero en esta cadena no lo enumero, entonces es como si fuese un sustituyente. Pero un sustituyente que es el grupo funcional principal. Y entonces en esos casos se le llama carbaldehído. Ojo, atención, cuidado con eso, ¿ya? Carbaldehído. Porque no lo estamos enumerando, no estoy enumerando este carbono. Entonces tengo que nombrar a ese carbono, por eso lo nombro como carbaldehído. También acá hay ejercicios, ¿ya? Algunas moléculas que están en esta lista de ejercicios todavía no lo pueden resolver, ¿ya? ¿Cuáles no pueden resolver? Aquellos que tienen más de un grupo funcional diferente, claro. Más de un grupo funcional diferente, todavía no lo van a poder resolver porque no les explico cómo nombrar a ese tipo de molécula. Entonces, esos ejercicios los dejan pendientes para la próxima semana, porque ya en la próxima semana les voy a explicar cómo nombrar a las moléculas polifuncionales. Por ejemplo, esta es una molécula polifuncional. ¿Por qué? Porque hay 3 grupos funcionales diferentes. Miren, está el aldehído, que lo acabamos de ver, está el alcohol, que lo vimos hace un momento, y está este otro grupo que se llama cetona, que lo vamos a ver ahora a continuación. Entonces, todavía no lo pueden nombrar. Tampoco pueden nombrar a esta, ¿no? Ah, no, esta sí. Esta sí. A esta no, porque tiene aldehído y tiene cetona. ¿De acuerdo? Entonces, a estos dos todavía no lo pueden nombrar, ¿ya? Tampoco este. Este acá tampoco. La letra L tampoco lo pueden nombrar. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Seguimos. Bien, hace rato les mencioné las cetonas, ¿no? Y acá está la acetona. Esta es la acetona. ¿En qué se diferencia de un aldehído? Acuérdense que el aldehído tenía acá unido un hidrógeno, ¿cierto? Acá había un hidrógeno. Entonces, esa es la diferencia entre un aldehído y una acetona. Que la acetona está enlazado a 2 cadenas, ya no aldehído, ya no a hidrógeno, perdón, solo a 2 cadenas carbonadas. Y el sufijo para una acetona es ona. De tal manera que siempre hay que nombrar añadiéndole este sufijo a las cetonas. Y lo van a identificar porque el carbonilo está entre 2 cadenas carbonadas. Por lo tanto, el carbonilo nunca va a estar en un extremo en una acetona. No existe una acetona con un carbonilo en el extremo, porque si lo ponemos al extremo ya sería aldehído, ¿no? Ya no sería acetona. ¿Entendido? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿existe la acetona de un solo carbono? ¿Qué dicen? Respondan. 68 estudiantes. 0 respuestas. A ver. Nadie responde. Imposible, porque estoy diciendo que el carbonilo tiene que estar entre 2 carbonos. Entonces yo te digo, ¿existe una acetona que tenga un carbono? Imposible. ¿Existe la acetona con 2 carbonos? Sí, profesor. Sí, profesor. No, ¿No? no, ¿Por qué? imposible. Estoy qué? diciendo que la acetona, el carbonilo, el carbonilo tiene un carbono. Para que sea una acetona tiene que estar rodeado ¿de cuántos carbonos tiene que estar rodeado? 2. De 2. Entonces, ¿cuántos carbonos como mínimo tiene que tener una acetona? 2. 2. ¿Por qué 2? 3. 3. El carbono que está acá arriba, el carbonilo y el carbono que está acá abajo. 3. Por lo tanto, no existe la acetona de un carbono ni la acetona de 2. Existe las cetonas a partir de 3 carbonos, o sea, la propanona. La propanona, que es la acetona más famosa, creo que es una de las cetonas más famosas, la propanona, ¿no?
¿Y por qué digo que es la más famosa? Porque a la propanona se le conoce como, ¿no? Entonces, este es el kit de esmalte, la propanona. Entonces, a partir de ahí tú puedes ya tener la butanona, pentanona, hexanona, hectanona. ¿Cómo se llama la acetona de 9 carbonos? No. Nona sería. Nona, nona. No. Claro, Nona. nona, claro, correcto. Claro, Claro. claro. Simplemente el nonano, cambias el sufijo de nonano, cambias la O por ona. Nada más, ¿ya? Muy bien. Ejercicios, acá están. Entonces ya les dije, la acetona nunca va a estar en un extremo, pero sí puede ser el carbono 2, puede ser el carbono 3, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces miren, acá está. Por ejemplo, aquí tiene la posición 2. Entonces, si tiene 6 carbonos, la molécula se llama 2-hexanona. 2-hexanona. Cuando la acetona está en un anillo, allí sí me conviene ponerle la posición 1. ¿De acuerdo? Allí sí me conviene ponerle la posición 1. O sea, en un anillo. Entonces, si el ciclohexano se transforma en ciclohexanona. Ciclohexanona. ¿Eh? Acá también me conviene ponerle la 1 y al doble enlace la posición 2. Es un ciclohexeno y simplemente cambias la O por ona. Ciclohexenona. ¿Ya? Ciclohexenona. Entonces así se ponen las cetonas. También puede ser que en una cadena haya más de un carbonilo, o sea, más de una acetona. Sí, puede ser. Acá hay una acetona, por acá hay otra acetona, por acá hay otra acetona. ¿Cuántos? A ver, ¿cómo se llama esta molécula? ¿Cuántos carbonos tiene la cadena principal? ¿Y por dónde enumerar? Tiene 9 9. carbonos y por la izquierda, profesor. A ver, otra opinión. No. Mm, 9. 9, Tiene 10 profesor. carbonos. Por la 9, izquierda. ¿todos coinciden que es 9? Tiene ¿Seguro? 10. Es 10, profesor. 10. 10 y por la Ah, izquierda, profesor. miren, no están contando bien ustedes, ¿ah? No están contando bien. Tiene 10 carbonos, ¿ah? Mucho cuidado, ¿ah? Se están confundiendo, ¿no? Entonces, es el decano. Si tiene 10 carbonos, es decano. Pero este decano tiene 3 carbonilos, ¿no? ¿En qué posiciones? En 2, en 4 y en 8. ¿Cómo se dice? Se aplican los prefijos multiplicativos diona. Podría ser diona también, diona. ¿Ya? Acá hay ejercicios para que practiquen. Aquí hay ejercicios. Ya les dije que los compuestos polifuncionales todavía no pueden nombrarlos. Además, en esta hojita hay una combinación, ¿no? de grupos funcionales entre aldehídos y cetonas, ¿no? Porque este es cetona, este es aldehído, cetona, 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 aldehído, aldehído, cetona y cetona. ¿Ven? Hay una combinación de aldehídos y cetonas. Por eso dice acá el nombre Yupac de los aldehídos y cetonas. Bien, preguntas. Profesor, en la H, esa figura que está pintada y que se resalta más de negro, que las he visto en los ejercicios anteriores, que nos mencionó Ya, que está muy tenía bien, está noción. muy bien. Buena pregunta, porque eso, por ejemplo, yo tenía que haberles explicado y se me pasó, ¿no? No les hice saber, se me pasó esto. Y también en la tarea que yo les he dejado, me parece que también están. Así ¿Ya? es. Ya, entonces miren, cuando ustedes vean estos tipos de enlaces, este enlace que es más oscuro y que acá hay un carbono, ¿ya? Acá hay un carbono. Y este otro enlace que está como unas pequeñas líneas, que está unido el carbono con el cloro, no lo tomen en cuenta, ¿ya? Simplemente asúmanlo que es un enlace, así como cualquiera, así como si fuese este. Entonces, este enlace que está acá es como si fuese este, ¿de acuerdo? O sea, hay un carbono aquí, acá también hay un carbono. No consideren
todavía esas características. Eso lo vamos a ver de acá a 2 clases. Porque Es un carbono, profesor. una vez que terminamos la nomenclatura, vamos a empezar a estudiar la estereoquímica. Y es allí donde ya les voy a explicar qué significan esa cuña y esas pequeñas líneas que están como un enlace allí, ¿no? ¿Ya? Pero todavía, por ahora no quiero explicarles eso porque sería adelantarme y sería hablar de un tema que todavía no compete en este momento, ¿ya? Así que asúmanlo como enlaces nada más. ¿Está bien? Bueno, Payano hice un ejercicio más. A ver, vamos a nombrar a una cetona más, ¿ya? A ver, ¿cuál nombramos de estas? La E, ya vamos a nombrar la E. Empiezo a numerar desde la derecha porque el carbonilo está en la posición 3, ¿ven? Me conviene darle la posición más baja a la cetona. En total, esta molécula tiene 8 carbonos. Es un octeno, porque tiene un doble enlace. Es un octeno, pero es una octenona, ¿cierto? Entonces, solo tiene un sustituyente, que es el 7, bromo. 7, bromo. Luego nombro al octeno. ¿En qué posición está el doble enlace? En 4. 4, octeno. Pero como tiene una cetona, no lo termino. 4 octen, 3 on. Tiene que leerse como octenona. Ya está. Nada más, ¿ya? Muy bien, seguimos. Bueno, se acabó la clase. Se acabó la clase. Bien. Bueno, a esta clase he denominado compuestos nitrogenados porque dentro de los grupos funcionales, como ya les dije hace un momento, entre los más comunes de la química orgánica están los oxigenados, más abajo los nitrogenados. Así que a los compuestos nitrogenados también hay que reconocerlos, ¿ya? Y a ellos hay que nombrarlos a partir de este momento. ¿Quiénes son los nitrogenados? Son las aminas. Las aminas. Bueno, no solamente las aminas, ¿no? Pero cuando uno habla de compuestos nitrogenados, inmediatamente le va a venir a la mente, a una persona le va a venir a la mente las aminas, porque son el grupo funcional más representativo de los compuestos nitrogenados. Son derivados del amoníaco y como pueden ver ustedes, el átomo de nitrógeno siempre es trivalente, es decir, tiene 4 sustituyentes. Tiene 3 sustituyentes, ¿no? Si es trivalente. Esos 3 sustituyentes pueden ser cadenas carbonadas, es decir, radicales, pero también pueden ser hidrógenos. En el primer caso, el nitrógeno tiene una cadena y tiene 2 hidrógenos. A esa lo conocemos como amina primaria. Primaria porque está enlazado a un solo carbono, ¿cierto? Luego está la amina secundaria porque está unida a 2 cadenas. Y luego la amina terciaria porque no está enlazado a 3 cadenas. ¿Ven? Miren la diferencia. Se pueden diferenciar fácilmente, ¿no? No hay forma de confundirse. ¿Ya? No hay confusión. Entonces, los podemos identificar por la cantidad de carbonos a los que está unido o por la cantidad de hidrógenos. La amina primaria tiene 2 hidrógenos, la amina secundaria tiene 1 hidrógeno y la terciaria no tiene hidrógenos. En cuanto al nombre, en cuanto a la nomenclatura, el sufijo para una amina siempre va a ser amina. ¿Ven? Amina, amina, amina y amina. Todos terminan en amina porque es el sufijo. Entonces, si la cadena tiene 5 carbonos, se llama pentanamina. Si tiene 6 carbonos, se llama hexanamina. Pero claro, hay que indicar la posición de la amina. Y acá es la posición 3. Cuando la posición es 1, como en este ejercicio, ya está sobreentendido y no tengo que poner una amina, ¿cierto?
Profesor, ¿Perdón? ¿en la 3 es hexanamina o hexamina? No, hexanamina. Porque acá tú lo nombras como el alcano, por ejemplo, el hexano. Acá la cadena es el hexano. Solamente cambias la A. Cambias la A por amina. ¿Ya? Cambias la A por la amina. Entonces quedaría como hexanamina, ¿cierto? Igual acá. Acá es pentano. Acá la cadena es pentano. Lo nombras como un alcano, como un hidrocarburo. Y sacas la O y le agregas la amina. Entonces queda como pentanamina. No pentamina, sino pentanamina. ¿De acuerdo? Puede ser que haya dos aminas en una misma cadena, o tres, o más. Sería diamina, triamina, ¿cierto? O puede ser que en el nitrógeno haya sustituyentes también. Por ejemplo, acá, ¿ven? Acá, en esta cadena, hay 2 metilos en el nitrógeno. Entonces, tú enumeras tu cadena principal. Tu cadena principal es el butano. Entonces una butanamina. Pero esta butanamina tiene 4 metilos. 2, 2, N, N. ¿Se entiende eso? María, por favor, apaga tu micro. María Talavera. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? 2,2, N, tetrametil butanamina. ¿Ya? ¿Por qué tetrametil? Porque hay 4 metilos. 2 metilos en la posición 2 y 2 metilos en la posición N, o sea, en el nitrógeno. ¿Entendido? Hacemos un ejercicio, a ver. ¿Cómo llamaríamos a esta amina? A ver. Vamos a agrandar un poquito la cadena. Y ahí está. ¿Cómo llamaríamos a esta amina? Sería 3 pentanamina, profesor. Bien, ¿ah? ¿Cuántos carbonos hay en la cadena? 7. 7. 7. Julia María. ¿Eres tú? Ya, a ver. Salazar Flores Gloria. Por favor, dime que soy. José Valdión, apaga tu micro, por favor. Muy bien. Entonces miren, tiene 7 carbonos, ¿cierto? Y si tiene 7 carbonos, es una hectanamina. Hectanamina. ¿Cierto? Pero es decir, 4 hectanamina. No se olviden que tienen que indicar la posición de quién, la posición de la amina. Y en este caso indico de que está en la posición 4. Pero nos estamos olvidando de algo. El sustituyente. Acá hay un metil. Entonces tiene que indicarse ese metil. Pero el metil aquí está unido a nitrógeno. Entonces digo N-metil. N-metil 4 hectana. Y es una amina secundaria, ¿no? ¿Entendido? Profesor, una consulta. Dígame. No entendí en el ejercicio anterior por qué le puso 2,2 y NN. Bueno, lo que pasa es que cuando tú tienes en una cadena, vamos a suponer que esta sea la cadena. ¿Cuántos carbonos tiene esa cadena? 7 carbonos, ¿cierto? 7. Entonces 7. Entonces tú tienes acá 1, 2, 4, 7. ¿Cuántos sustituyentes tienes? 2 2. ¿En qué posición están? en el 4. En 4. Entonces yo tengo que decir 4,4 ditil. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que estamos viendo acá. Acá hay 2 sustituyentes que están en la posición 2. Por eso digo 2,2. Y luego hay otros 2 metilos, porque son los mismos metilos. ¿En dónde? En la posición N,N, pues. Por eso digo, en total son 4 metilos.
tengo que indicar la posición de los 4. Así como acá indico la posición de los 2 metilos, acá arriba también explico la posición de los 4 metilos. Está bien, profesor. ¿Entendido? Gracias. Sí, profesor. Ya. Muy bien, seguimos entonces. Acá hay ejercicios. Miren todos los ejercicios que tienen para practicar. ¿Eh? Tienen bastante para practicar, ¿no? ¿Ya? Pero resuelvan los ejercicios. Estos tan sencillitos, estos ejercicios. Sencillitos. Cuando las aminas son pequeñitas, como las que ven acá al principio, son incluso más fácil la nomenclatura. Porque, por ejemplo, yo podría nombrarles acá metilamina. Metilamina, o sea, dimetilamina. Y como acá hay 3 metilos, tendría que decir metilamina, dimetilamina, trimetilamina. Entonces esto se llama trimetilamina. ¿Se dan cuenta? Son fáciles de nombrar, ¿no? Nombro a los sustituyentes y terminas en amina. ¿Sí? Cuando son sencillitos, como los que están acá arriba. Muy bien, seguimos. Profesor, en la E, A ver, profesor, dígame. sería pentamina en la E. Ciclo, acuérdate, ¿ah? Este es un anillo. Pentamina sería. Ciclopentanamina. Ya te he dicho que tienes que nombrarlo. A ver, se están olvidando. ¿Cómo he dicho que lo nombres? Como el alcano. Si no hubiera el NH2, ¿cómo lo llamarías? Ciclo Pentano. pentano. Ya, pero como sí hay amina, ¿qué haces? Cambias la O. ¿Por quién lo cambio? Por amina. Entonces va a llamar ciclopentanamina. ¿Se dan cuenta? Ese es el nombre correcto, ciclopentanamina. Así me tienen que decir. Fácil, ¿eh? Simplemente nombrarlo como un alcano y cambiar la O por amina. Eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Y acá entramos a los ácidos carboxílicos. ¿Eh? ¿Se acuerdan que hace rato estuvimos viviendo dentro de los grupos oxigenados, además de los alcoholes, de los éteres, de los aldehídos y de las cetonas, están también los carboxílicos. Y resulta que los ácidos carboxílicos tienen a sus derivados, ¿ah? Tienen a sus derivados. Así que nosotros vamos a estudiar a los ácidos, pero a sus derivados también. Por eso es importante que todo lo que ya se vaya aprendiendo hasta ahora se vaya repasando para que luego no se vayan a confundir, ¿eh? Porque todavía nos quedan varios grupos funciones. Por eso les digo que la próxima semana terminamos con las funciones. Bien, a ver. Un ácido carboxílico. Acá nos vamos a detener un poquito con los ácidos carboxílicos, porque pertenecen a un grupo muy numeroso dentro de las moléculas orgánicas. Y como su nombre lo dice, empiezan en ácido y terminan en oico. ¿Ya? Empiezan en ácido y terminan en oico. Entonces, este grupo funcional lo vamos a encontrar muy común en la naturaleza. Es muy común el ácido carboxílico. ¿De acuerdo? Entonces, ácido oico. Es decir, si el ácido tiene un carbono, será ácido metanoico. Si tiene 2, ácido etanoico. Y así sucesivamente. Sin embargo, y vamos a ver ahora una tabla, los ácidos carboxílicos también se les identifica por sus nombres comunes o triviales. Y esto ustedes lo tienen que tener a la mano o lo tienen que aprender. Bueno, como va a ser difícil que se lo aprendan, ténganlo a la mano. Entonces, esta tablita que está acá, necesito que ustedes le tomen fotos, necesito que le hagan captura de pantalla o que se tomen un selfie con esta tabla, pero lo tienen que tener a la mano. De tal manera que les resulte mucho más fácil identificar el nombre trivial del ácido carboxílico, ¿no? ¿Y cuáles son esos nombres triviales? Miren, acá está. El ácido carboxílico de un solo carbono, acá está un solo carbono,
El ácido metanoico también se puede llamar ácido fórmico. Y estos nombres son nombres triviales que corresponden a los nombres que les han dado a través del tiempo, ¿no? Y ya vienen estos nombres dados pues desde la antigüedad. Así que, por ejemplo, ¿no? El ácido fórmico. ¿Por qué se llama ácido fórmico, este ácido de un solo carbono? Porque resulta que este es el famoso ácido que te inyecta la hormiga cuando te pica. ¿A quién no le ha picado una hormiga, no? Se te hace una roncha, te da escozor. Claro, te inyecta el ácido fórmico. Entonces, fórmico viene de fórmica, y fórmica es hormiga. Por eso se llama así este ácido. Entonces, por ejemplo, el ácido acético es uno de los más famosos, porque el ácido acético es el vinagre, ¿no? El ácido acético está dentro del vinagre. Entonces, cuando uno huele ácido acético, es como si estuviera oliendo vinagre. Luego está el ácido propiónico, butírico, valérico, etcétera, 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 ¿eh? Y estos ácidos, sobre todo los más grandes, estos que son los más grandes, también se les conoce como ácidos grasos. ¿Por qué se les llama ácidos grasos? Porque resulta que estos ácidos carboxílicos se encuentran en las grasas, se encuentran en los aceites. Por eso es que, por ejemplo, acá existe el ácido palmítico. El ácido palmítico, ¿no? ¿Por qué se llama ácido palmítico? Porque se encuentra en el aceite de palma. O, por ejemplo, estos tres que se llaman ácido caproico, capríco y cáprico. ¿Por qué se llaman así? Porque estos tres ácidos grasos forman parte de las grasas de la leche de cabra. Por eso se les puso esos nombres relacionados a la cabra, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo cierto es que ustedes tienen que con estos nombres triviales y relacionarlos, claro, con su nombre yupa, que es el más simple, pues, ¿no? El nombre yupa ya es bastante sencillo. Y ojo, acá solamente están los ácidos grasos saturados, también existen los insaturados, o sea, los que tienen dobles enlaces. Ahí está, por ejemplo, el ácido oleico, el ácido linoleico, etcétera, 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 ¿no? O el famoso DHA. Ustedes seguramente han escuchado, ¿no? En la leche de los lactantes le agregan el famoso ácido docosa hexaenoico, que es el DHA, ¿no? O el ARA, que es el ácido araquidónico. El ácido araquidónico. Son ácidos grasos insaturados o poliinsaturados, ¿no? Esenciales para el ser humano. Pero de eso lo hablaremos en otro curso, en Orgánica 3. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? No, ustedes no tienen dudas de nada, ¿no? ¿Ah? Ya, seguimos. A ver, vamos a ver entonces cómo nombrar a un ácido carboxílico, ¿eh? El ácido carboxílico se parece mucho al aldehído porque siempre va a estar en un extremo también. Por lo tanto, siempre va a ser o va a tener la posición 1, ¿cierto? ¿Ven? Acá, por ejemplo, el ácido tiene 6 carbonos. Entonces es el ácido hexanoico porque tiene 6 carbonos. Acá tiene 2 ácidos carboxílicos. Entonces, así como el aldehído también tenía 2 y era dial, acá es el ácido carboxílico, son 2, en el 1 y en el 7. Entonces se dice dioico. El sufijo es dioico. Y observen que tampoco se coloca la posición de los ácidos carboxílicos, ¿no? Ya no se dice 1,7 dioico. No, no, no. Ni tampoco cuando está en 1. Tampoco se pone 1 oico, no. Quiere decir que los ácidos carboxílicos nunca se le pone numeración si es que tú le das un número acá en la cadena principal. Porque también va a pasar como en el caso de los aldehídos, que no los enumeres. Entonces, cuando no los enumeras, sí los tienes que nombrar de otra manera, ¿ya? Por ejemplo, acá. A propósito, el ácido carboxílico también se puede condensar y se condensa de COOH. Esa es la forma de condensar al ácido carboxílico. Acá, ¿qué es lo que enumeras? El anillo, el ciclo hexano. ¿Ya?
Entonces, como no enumero el grupo carboxílico, que es esto, lo tengo que nombrar de otra manera. Ya no puedo llamarlo oico. Acá tengo que llamarlo carboxílico. ¿Cómo se llama esta molécula entonces? Ácido ciclohexano carboxílico. ¿Ya? Por ejemplo, este de acá. Este es un ácido ciclohexano carboxílico. Este es un ácido ciclopentano carboxílico. ¿Okay? ¿Sí? A ver, vamos a hacer ejercicios. Ya, ¿cuántos carbonos tiene la cadena principal? Vamos a borrar acá. Oh, no sé qué hice. Lo voy a arreglar. Profesor, Dígame. una pregunta. En este ejercicio, en el segundo ejercicio, en el ácido E3-metil 4, ese 4, por qué es 4 heptenoico? Si ahí no hay... Sí. No, tienes razón. Hay- Hay un error ahí. Hay un error, ¿ya? Sí, ya. buena observación, ¿eh? No es 4 hectenoico, es 3 hectenoico, ¿ya? Ya. Acá hay que corregirlo. Encontramos un segundo error, ¿no? Hace rato habíamos encontrado un error también ya. Está muy bien, buena observación. Es el ácido 3-metil 3 hectenoico, porque el doble enlace está en la posición 3. Y esta E ya les he dicho que tampoco lo tomen en cuenta, ¿no? El cis, el trans, la E, la Z, no lo tomen en cuenta. Eso lo vamos a ver más adelante. Ya va a haber una oportunidad en cual vamos a determinar, ¿no? La estereoquímica de las moléculas. Muy bien, vamos con el último ejercicio. A ver, ¿cuántos carbonos tiene la cadena principal? No hay ni sitio, ni punta de sitio. Profesor, una consulta del anterior ejercicio. El Diga. carbono no empezaría con, o sea, el inicio con el 1 donde está el HO. No El empezaría ahí con el carboxilo, carbono. el carboxilo, el carbonilo, perdón. El carbonilo. No empezaría con el carbono 1 ahí. Sí, estamos empezando en 1. Porque este es el carbono 1. Ya. ¿Cierto? Este es el carbono 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos nada más, no hay más. No hay más carbonos. Ya, profesor, me estaba confundiendo. ¿Alguien más? A ver, cadena principal, ¿cuántos carbonos tiene? 9, profesor. 11. 11, profesor. Mandate tu relación para la 8. 10, profesor. A ver, 10, 7, 8, 10, 11. 4 respuestas diferentes. 9. 10. 9. 10 es, Hemos profesor. dicho que el 10. grupo carboxílico siempre va a ser el 1. Siempre. ¿De acuerdo? Entonces, si tú sigues contando, en total hay 10 carbonos. O sea que es el ácido decanoico. Y este ácido decanoico tiene un sustituyente, 2 sustituyentes, 3 sustituyentes, 4 sustituyentes. El etil y el metil. Alfabéticamente, primero va el etil, que hay 3 veces etil, ¿no? En 2, en 5 y en 7 trietil. Trietil. Entonces, el etil está antes que el metil. Entonces, luego viene metil. Y ya les he dicho que la molécula es el ácido decanoico. Entonces, empieza en ácido y termina en decanoico. Claro, profesor, entonces ahí siempre tenemos que tener en cuenta el radical COH es el primero, sí. El carboxilo siempre es el 1.
Siempre es el 1. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Otro? Profesor, una consulta. Y si en el 5 hay un enlace, doble enlace, sería un decadenoico. Decenoico. Decenoico. Ya, vamos a hacerlo con doble enlace, apellido de su compañero. Y acá hay 2. Vamos a hacerlo con 2 dobles enlaces. Mire, ¿cuántos carbonos tiene esta cadena? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Al igual que hace rato, tú tienes que nombrarlo como un hidrocarburo nada más. Y al final le agregas el oico. Entonces, por ejemplo, si tiene 8 carbonos, es octa 4,7 dieno, ¿cierto? Es decir, si no hubiese el ácido carboxílico, la molécula se llamaría así. Octa 4,7 dieno. Octadieno. O también podrías haber dicho 4,7 octadieno. Pero como es un ácido carboxílico, antepones el ácido y la O lo cambias por oico. Y se acabó. Y se acabó. ¿Entendido? Sí, sí, profesor, entiendo. Muy bien. Seguimos entonces. Acá hay ejercicios. Acá hay ejercicios. Acá hay ejercicios para que ustedes se luzcan, porque están sencillitos estos ejercicios. También sencillitos, ¿ya? Se me lucen ahí ustedes. Muy bien, seguimos. Ahora vamos a los derivados del ácido carboxílico. Miren, ya conocimos al ácido carboxílico. Ese ácido carboxílico tiene sus derivados. ¿Quiénes son? Todos estos. Todos estos. Los haluros de ácido, los anhidridos, ésteres, amidas, nitrilos, falta acá las sales. ¿Ven? Faltan las sales. ¿Ya? Entonces, todos ellos son derivados de los ácidos carboxílicos. Y a todos ellos hay que aprender a nombrarlos, ¿no? Hay que aprender y hay que aprender a identificarlos. Hay que aprender a identificarlos. Entonces, yo les recomiendo a ustedes lo siguiente. Mire, ustedes saben de medicamentos, ¿no? Ustedes que trabajan en boticas, en farmacias. Ustedes saben de medicamentos. ¿Qué van a hacer? Van a entrar a una página, a la página de Google, y van a escribir el nombre de un medicamento. De cualquiera. El que a ustedes se les ocurra. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, alguien que me diga el nombre de un medicamento. Paracetamol. ¿Cuál dijo? Paracetamol, que lo dijo, ¿no? Ya. Entonces usted dice paracetamol. El paracetamol es así, miren, yo lo voy a dibujar acá el paracetamol. El paracetamol es así. Ay, me estoy confundiendo. Acá el paracetamol tiene un nitrógeno arriba, estaba poniendo un oxígeno. Ya, acá tiene un nitrógeno. Acá un carbonilo y acá un nitrilo. Ya, este es el paracetamol. Tiene una estructura bastante simple, ¿no? Bastante sencilla, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Van a escribir así, van a escribir, por ejemplo, paracetamol. Estructura química le pones. ¿De acuerdo? ¿Y qué vas a hacer? Identificar los grupos funcionales. Eso es lo que tienes que hacer. Y, por ejemplo, acá, ¿qué grupos funcionales hay? Este que está acá abajo no es un alcohol, se llama fenol. Cuando el grupo hidroxilo está unido a un benceno, ¿se acuerdan que lo vimos eso en la clase pasada? Eso se llama fenol. Y este grupo funcional está en esta tabla. A ver, ¿quién me dice qué grupo funcional es? Está en esta tabla que ustedes tienen acá al frente. A ver, identifiquen. Es una amida. Formamide. Correcto. Amida.
Acá está. Amida. Amida. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes. Y así van a ponerse a practicar, identificando los grupos funcionales en los medicamentos, en los fármacos. Obviamente, ya les dije hace un momento que en los fármacos también predominan grupos funcionales azufrados, ¿no? Sulfonas, sulfóxidos, tioéteres, tioles, sulfonamidas, ¿ya? Eso no importa, eso lo dejan de lado. Si ven un grupo funcional azufrado, no lo consideren, ¿ya? Porque los grupos funcionales azufrados lo vamos a dejar para el siguiente semestre, ¿ya? Ahora solamente los más comunes, los que siempre están en las moléculas, los que siempre están. ¿Entendido? Esto hagan esto, identifiquen grupos funcionales, no he dicho que nombren al fármaco, porque muchos fármacos tienen estructuras complejas. Entonces, si tienen estructuras complejas, ¿cómo le vas a dar nombre? No, todavía no estás capacitado para nombrarlo, pero sí puedes identificar los grupos funcionales. Amidas, cetonas, alcoholes, aldehídos, ácidos oxílicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes conocen un fármaco que se llama ácido clavulánico. ¿Por qué se llama ácido clavulánico? ¿Qué grupo funcional crees que tiene? Que viene con combinación con amoxicilina. No, estoy hablando del ácido clavulánico, nada más. ¿Qué grupo funcional creen ustedes que tiene el ácido clavulánico? Si se llama ácido clavulánico. ¿Ah? Betalactámico. ¿Cómo? ¿Cuál? No. Bueno, es un ácido carboxílico, pero derivado. Un ácido carboxílico. Por eso estoy diciendo, si se llama ácido clavulánico, yo no he dicho que miren la molécula o que te sepan la molécula. Simplemente que lo deduzcan por el nombre. Si el fármaco se llama ácido clavulánico, tiene que tener el grupo ácido. ¿Y cuál es el grupo ácido? El ácido carboxílico, que lo acabamos de ver hace un ratito, ¿no? ¿Cierto? Lo acabamos de ver hace un ratito, el ácido carboxílico. Entonces ustedes van a identificar, ¿ya? Por ejemplo, si hay una molécula que se llama salbutamol, ¿cierto? Usted lo conoce, ¿no? ¿Qué grupo funcional creen ustedes que tiene? A ver. Alcohol. Un alcohol, por algo termina en ol. Por algo termina en ol. Hay otra que se llama propanolol. Propanolol. ¿Por qué se llama propanolol? Porque termina en ol, pues termina en ol, ¿qué grupo tiene? Alcohol. Alcohol. ¿Ya? Hay una hormona que se llama cortisona. ¿Qué grupo funcional creen ustedes que tiene? Cetona. Cetona, obvio. Pues. La testosterona. Cetona. La progesterona. Cetona. Cetona también. El estradiol. Hay otra hormona, ¿no? Estradiol. Alcohol. ¿Qué grupo tiene el estradiol? Alcohol. Alcohol. ¿Cuántos? Dos. Dos, pues si es estradiol, tiene dos, ¿no? La hidroxiprogesterona. Hay una molécula que le da olor a las plantas, que se llama geraniol. ¿Qué grupo funcional tiene? Alcohol. Existe la molécula que le da el olor a los cítricos, que se llama limoneno. ¿Qué grupo funcional tiene? Alqueno. ¿Alcanos? Alqueno. Y limoneno. Alqueno. Alqueno. Y así sucesivamente, yo podría seguir nombrando moléculas, fármacos, etc. Y van a ver que muchos de ellos deben su nombre a los grupos funcionales. ¿Ya? Ojo, entonces eso lo vamos a ir viendo de a poquito. Estamos en la orgánica 1 todavía. Son 3, acuérdense, son 3. Tenemos todavía mucho camino por recorrer, ¿no? Mucho. Profesor, una consulta. Dígame. Se comprende que, por ejemplo, en las amidas hay una, en el radical dice una NR con el apóstrofe en 2 y dice que la R con el apóstrofe puede estar junto a un hidrógeno o un grupo alquilo, ¿verdad? Cualquier tipo, un carbono, no importa la cantidad. No importa la cantidad de la cadena, no. El R representa una cadena que puede tener un carbono, pero puede tener 10 o 20, ¿no? ¿Ya? Eso es un alquilo. Un alquilo es una cadena. ¿De cuántos carbonos? No se sabe. De N carbonos. N carbonos, claro. Ya, muy bien. Entonces, vamos a empezar ahora
a estudiar a los derivados del ácido carboxílico, ¿ya? Y vamos a empezar con los haluros de ácido. No lo van a confundir a los haluros de ácido porque los haluros tienen unido al carbonilo un halógeno, X. X representa un halógeno. ¿Quién puede ser ese halógeno? Puede ser cloro, puede ser bromo, puede ser flúor, puede ser yodo. ¿Ah? Cualquier de ellos puede ser el halógeno. Entonces ustedes, para nombrar al halógeno, hay que nombrarlo como si fuese una sal. Entonces lo nombraré, por ejemplo, como cloruro, lo nombraré como bromuro, lo puedo nombrar como yoduro o lo puedo nombrar como fluoruro. Eso es nombrarlo como una sal. Y la cadena, el sufijo de la cadena va a ser siempre oilo. Oilo. Por ejemplo, metanoilo, oilo, propanoilo, butanoilo. Y siempre hay que empezar a enumerar, como es un derivado del ácido carboxílico, siempre empezamos a enumerar desde el carbonilo. A este carbonilo le pongo la posición 1. Ejemplos. Miren, acá está. Le pongo la posición 1 al carbonilo. Entonces este es un pentanoilo porque tiene 5 carbonos. Pentanoilo. ¿Y cómo empieza? Como una sal. Cloruro. ¿Por qué cloruro? Porque el halógeno es cloro. Cloruro de 3-bromo-pentanoilo. ¿Se dan cuenta? Acá, ¿por qué se llama cloruro de acetilo? Si tiene 2 carbonos, se puede llamar cloruro de etanoilo. Pero lo llaman cloruro de acetilo porque están utilizando el nombre trivial. ¿Se acuerda cuál es el nombre trivial del ácido carboxílico de 2 carbonos? ¿Quién se acuerda? ¿O quién lo tiene a la mano? Sí, el ácido acético. El ácido acético. De ahí viene tilo. ¿Ya? De ahí viene. Entonces, muchas veces utilizamos los nombres triviales también para los derivados del ácido carboxílico. A ver, acá hay algunos ejemplos que podemos utilizar para practicar, ¿no? Pero siempre y cuando, claro, haya solo un grupo funcional, ¿no? Si hay 2, todavía, ya les dije todavía. Por ejemplo, en la F hay 3 grupos funcionales. Todavía no lo puedo nombrar, ¿ya? La F todavía no lo podemos nombrar. La B tampoco. La B tampoco. La C tampoco. Ya, pero la E sí, miren. El número acá. 1, 2, 3 y 4. A ver, ¿quién me da el nombre de esta molécula? Ojo, tiene acá un sustituyente y tiene acá otro sustituyente. A ver, ustedes resuelvan. Muy bien, a ver, ¿quién tiene el nombre? Profesor, sería, a ver, sería 3-cloro, 3-cloro, 2... No, acuérdate que así no empieza. Acuérdate que tiene que empezar como una sal. Ah, sí, a ver. Tiene que empezar con el halógeno que está acá. ¿Y quién es? Cloruro. Cloruro de, no te olvides, cloruro de. Y recién ahí empiezas a nombrar a la cadena principal. ¿Ah? Ya. Ya. Ahora sí, ¿cómo era la cadena principal? Sería 3-cloro. Ya. Sigue. 2-etil. Ya. Sigue. Sería butano carbonilo.
No, butanoilo. Acuérdate que el sufijo es oilo, no es carbonilo, ¿ah? El sufijo es oilo. Lo nombras como alcano y cambias la O por oilo. Nada más. ¿Entendido? Me confundí con el radical, sí, sí. Ya está. Nada más, ¿ya? Nada más. Ahí lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar ahí. Y lo que quiero mostrarles, no sé, creo que no lo habría, ver. Antes de que nos gane la hora, quería mostrarles la práctica, ¿ya? He dejado una tarea, no sé si ya avanzaron, pero les voy a dar, miren, una semana a partir de hoy día, ¿ya? Van a tener una semana desde hoy para hacer esta tarea. No, esto no es. Esto no es. A ver. Quiero compartir la tarea. Acá está. Dígame si ven. Sí, profesor. Ya, muy bien. Esta tarea tienen ustedes una semana a partir de hoy día. A pesar de que la puse el domingo, ¿eh? ¿Ya? Le voy a dar más tiempo. ¿Qué tienen que hacer? Darle nombre a estas moléculas. Quieren ustedes, utilizan esta misma plantilla y le van poniendo el nombre acá abajito de la molécula. Acá, le van poniendo el nombre. O si quieren, en otra hoja ponen la molécula A se llama tal, la molécula B se llama tal, y así sucesivamente. ¿Ya? O acá en esta misma hojita le ponen el nombre, lo pueden poner a computadora o también pueden ponerle el nombre a mano. ¿De acuerdo? Pero si lo hacen a mano, tiene que ser bien hecho, limpio, y que se entienda sus letras, sus números, ¿no? Que se entiendan. Entonces háganlo con paciencia, con mucho cuidado, y que la presentación sea pulcra, ¿ya? Traten de que esté bien presentada la tarea. O sea, que no solamente voy a evaluar el fondo, sino también la forma. ¿De acuerdo? Ya, profesor, y eso lo ¿Alguien vamos tiene a alguna subir pregunta? Sí, profesor, eso lo subimos al aula virtual, ¿no? En el aula virtual yo voy a editar, de repente más tarde o mañana, voy el a próximo editarlo miércoles. para que la entrega se cierre el próximo miércoles. ¿Ya? Entonces, Profesor, buenas pueden noches. colgarlo Una en cualquier consulta. momento. Profesor, es Dígame. individual, ¿verdad? La tarea es individual, sí. Gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Profesor, Sí, solamente profesor, dígame. a Usted nombrar nos dijo que en el caso por ejemplo, la J o la K que tienen esos que están... Sí, no lo considere como enlaces simples nada más. Como enlaces simples y considero que hay un metil, o sea, lo puedo considerar así. No, claro, acá por ejemplo hay un carbono. Acá hay un carbono, ¿cierto? Y acá hay un OH. Este carbono está unido a un OH. Y acá este carbono está unido a un OH también. Sí. ¿Alguien más? Profesor, no sé si podría aprovechar ahí la oportunidad porque había como hacer una consulta, así como de clase. Dígame, ¿cuál? ¿Qué número? ¿Qué letra? Si usted baja, por favor, había un ejercicio donde había como si fuera un SEC, donde estaba incluido el cloro, no. Allá. Ahí está. Acá. Sí, la verdad es que esa no... Bueno, yo le encontré una forma de nombrarlo, pero no sé si era correcto, ¿no? Esto es el fenol. ¿De acuerdo? Entonces tú lo vas a nombrar como fenol. Y este fenol tiene en la posición 3 este sustituyente. ¿Cuántos carbonos tiene el sustituyente? Tiene 3. 1, 2, 3. Por lo tanto es un propil. Pero es un propil que en la posición 2 ¿qué tiene? Un cloro, ajá. Cloro. Entonces se llama 2-cloropropil. Listo, perfecto. Esto estaba bien con ya. Así se llama todo el sustituyente. Mi consulta era entonces, porque hay una nomenclatura que he visto que le he visto en algunos libros que le ponen un paréntesis. ¿Es correcto ese paréntesis? Es que tiene que haber paréntesis, porque si no tú lo vas, por ejemplo, si yo voy a indicar que todo este sustituyente está en la posición 3. Si yo lo pongo así, y con un guión, esto acá no se pone un guión, se pone un paréntesis. Entonces, como hay un número, tengo que poner luego del 3, está todo este sustituyente y por eso le pongo el paréntesis. Quería precisar eso. Ya, profesor, ya me queda claro. Gracias. Pero, profesor, disculpe, pero ahí seguiría el fenol. O ya lógico. no, ya. Esto es solamente el sustituyente nada más. Ahora sustituyente, nombro la y ahí cadena principal. pondría...
La cadena principal es el fenol. Ya, profesor. Y ahí está. Ese es el nombre completo. Ahora sí está completo. Profesor, y ahí, por ser no es un ciclo, Sí, son cíclicos, claro. El fenol es un compuesto cíclico. sino que como en los anteriores nomenclaturas siempre poníamos el antecedente de ciclofenol. Ah, no, pero acá no. Pues, no. Este, por ejemplo, es un ciclopentilo, ¿ve? Ciclopentil. Pero este de acá ya no es un ciclopentil, este es el benceno. Ya no voy a decir ciclo, pues. Acá solamente clase de aromáticos, ¿ah? Parece que no se estaba en la clase de aromáticos. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo el benceno que un ciclopentano o que un ciclohexano. No es lo mismo, ¿cierto? El benceno es otra cosa. Muy bien, muchachos. Vamos a ir ahora a asistencia. Oh, me botó de la... Vamos a entrar para la asistencia, ¿eh? Muy bien, ustedes son química orgánica 1, turno noche. Acá está. Wow, ustedes son bastantes. ¿Eh? A ver, Aguirre. Presente, profesor. Buenas noches. Alba. Arias. Presente, profesor. Buenas noches. Traten de no demorarse para responder. Y si alguien no responde a tiempo, y al final, ¿ya? Al final, para que no interrumpan. Arias. Presente, profesor. Buenas noches. Baldeón. Presente, profesor. Buenas noches. Bardales. Basurto. Presente, profesor. Buenas noches. Becerra. Presente, profesor. Buenas noches. Bolaños. Cáceres. Caguana. Presente, profesor. Buenas noches. Carrasco. Presente, profesor. Buenas noches. Carreal. Presente, profesor. Buenas noches. Castañeda. Presente, profesor. Buenas noches. Cagüín. Cansaya. Presente, profesor. Buenas noches. Ceras. Presente, profesor. Buenas noches. Ceballos. Presente, profesor. Chalco. Chonta. Presente, profesor. Buenas noches. Choque. Presente, profesor. Corcuera. Presente, profesor. Dávila. Presente, profesor. Buenas noches. Delgado. Dolores. Presente, profesor. Delgado está ahí. Erus o Efus. Presente, profesor. Buenas noches. Flores. Gómez Flores Ortega, Gutiérrez. profesor. Nala. Presente, profesor. Gómez. Profesor, disculpe. Gómez Holguín, presente. González. González Palacios, presente, profesor. Guzmán. Presente, profesor Guzmán. Gutiérrez. Chan. Sí, presente, profesor. Buenas noches. Gutiérrez Inga. Presente, profesor. Buenas noches. No te preocupes, Wilder Remigio. No te preocupes. Hidalgo. Presente. Huamanchaki. Presente, profesor. Y Curiba. Presente, profesor. La Rosa. Ya está. Lanza. Buenas noches. Lapa. Presente, profesor Lapa. Lázaro. Presente, profesor. Lima y Manta. Presente, profesor. Yactas. Presente, profesor. López. Presente, profesor. Mamani. Buenas noches. Mamani, presente, profesor. Moquergua. Presente, profesor. Buenas noches. Marín. Presente, profesor. Buenas noches. Matamoros. Medina.
Mendo. Presente, profesor. Mesa. Presente, profesor. Moreira. Presente, profesor. Murayari. Presente, profesora. Ochoa. Presente, profesor. Olivares. Presente, profesor. Profesor Medina Janampa, no tengo muy bien enseñar, profesor Medina. Ya, Palomino. Presente, profesor. Paniura. Presente, profesor. Pastor. Profesor Medina Janampa, disculpe. Payano. Profesor, disculpe, Matamoros presente. Payano. Cachagua, presente, profesor. Payano. Ya. Pérez. Lara. Ya, Pérez está ahí, Pamela. Pérez Venegas. Presente. Kiko. Presente, profesor. Quispe. Presente, profesor. Presente. Ramírez. Ramos. Presente, profesor. Buenas noches. Remache. Profesor Medina Janampa. Katia Payano, dice que está por ahí. Remigio. Rojas. Presente, profesor. Buenas noches. Rojas. Rojas Jiménez. Presente, profesor. Buenas noches. Rosillo. Presente, profesor. Buenas noches. Sánchez Payano. Sánchez Solano. Pastor Profesor también está Remigio por no ahí. llamó, por favor. Santisteban. Presente, profesor Santisteban. Zulcaray. Talavera. Presente, profesor. Buenas noches. Ventura. Apaguen sus micros. Ventura. A ver, ¿quién tiene el micro encendido? Por favor, Lisbeth Sánchez Solano, por favor, apaga tu micro, Lisbeth. ¿Qué escándalo, Lisbeth? ¿No? ¿Dónde andará? Ya, a ver, Vergaray. Presente, profesor Vergaray. Vidal López. Presente, profesor. Buenas noches. Villalta. Presente, profesor. Buenas noches. Celaya. Ya, no está, ¿no? A ver, Sánchez dice que está por ahí. Sánchez Solano está por ahí. Pastor. A ver, vamos a ver, Pastor. Pastor ya Pastor ya está. Ya. Payano Katia. A ver, Payano Katia ya está. Matamoros. Matamoros, vamos a ver. Ahí está Matamoros. ¿Qué más? Medina Janampa, profesor. Medina Janampa. Janampa escandaloso. Kawin Sánchez, profesor. Ya. Kawin, a ver, ya. Ya les he dicho que los que no contestan a tiempo y al final, ¿no? Ya. Profesor Medina Janampa. Sigue Medina Janampa, sigue haciendo escándalo. Hace rato que ya le puse su asistencia. ¿Qué más? Ramírez Salazar, profesor. ¿Qué dijo? Ramírez Salazar. A ver, vamos a ver. Ramírez Salazar. Ya está Ramírez, ahí. Listo. Creo que hay otra lista inclusive, ¿no? Vamos a ver. Jonathan Remache, estuvo en el carro, por eso no lo pude contestar, profesor. Química orgánica 1N. A ver, vamos a ver. ACO. Profesor Sánchez Solano, por favor. Guamán Pérez. Guamán Pérez. ¿Está, Guamán? Ah, ya, Guamán Pérez está. Joaquín. Profesor Guamán Pérez, estoy hablando, pero parece que no me escuchó. Sí, ahí está marcado. Mira la pantalla. Joaquín. Presente, profesor. Buenas noches. Mendíbil. Presente, profesor. Buenas noches. Mendoza. Presente, profesor. Buenas noches. Piscoya. Presente, profesor. Toro.
Presente, profesor. Buenas noches. Tobar. Presente, profesor. Ya, de esta lista solamente falta Aco. Muy bien. Listo, ya están todos. Preguntas finales. Nada, muy bien. Bueno, entonces lo dejamos ahí. Profesor, buenas noches. Jonathan Remache. Eso es todo por hoy. Próximo miércoles. Muchas gracias.